Confirman desde Los Pinos que el retiro del spot Ya Chole con tus quejas de YouTube fue por la polémica y el malestar generado, y agregaron que esta decisión es reflejo de la apertura democrática que ha seguido el gobierno federal. En mi opinión, más que reflejo de apertura democrática, todo este asunto es reflejo de que el gobierno federal, como la clase política en su conjunto, se encuentra a años luz de distancia de la sociedad. Vaya, a alguien se le ocurrió que decirle a las y los internautas Ya Chole con sus quejas era buena idea y el gobierno la ratificó. Les habrá parecido brillante y habrán creído que iban a encontrar quien secundara la idea e incluso que se habría de convertir en viral y ¡pum! Se acabó todo el problema de credibilidad, la crisis económica, de seguridad, etcétera, etcétera. Pero el resultado fue todo lo contrario, y esto es porque el gobierno federal no tiene la más mínima idea de lo que es y cómo es la sociedad sobre la que ejerce el gobierno. No tienen idea de las posibles reacciones y se arriesgan todo el tiempo por la vía de la comunicación social, lo que significa que también no tienen muy claro cuál es el origen de la crisis que experimentan. Estos hechos hacen ver que le apuestan a las estrategias del pasado porque desconocen el cambio social y, peor aún, desconocen el poder de los canales de participación actuales. Pues bien, las redes sociales son un canal de participación muy poderoso y lo son porque escapan al control del gobierno. Las redes le han dado poder a la sociedad porque no son canales concedidos por el gobierno, son espacios independientes al control político, de ahí su poder. Por supuesto que el Ya Chole con tus quejas es un error que muestra que el gobierno y la clase política están simplemente extraviados y no encuentran el rumbo, pero es porque consideran que la crisis se puede revertir con spots y no con la reconversión de la política. Y el punto es que diversos sectores sociales tienen claro que esto no va a cambiar sino hasta que se reforme la política y la cultura política, pero ellos saben, estos sectores, que eso es intocable, porque es lo que permite la corrupción y la impunidad imperantes en el país. Es un círculo vicioso y sin salida, porque también es cierto que esos sectores que han adquirido poder a través de los canales de participación política, que son las redes, tienen en claro que quizá la única solución es que Peña Nieto deje el cargo. Pero es mucho más complejo, porque Peña es parte del problema, no es todo el problema. El problema en su conjunto es el PRI y la clase política como tal. En fin, queda claro que con spots no se va a trascender la crisis del gobierno federal, pero hay otra cosa que este nuevo episodio deja sobre la mesa de discusión. Nos deja una hipótesis, y esta es: desde hace algunos años circulan en las redes sociales diferentes imágenes con personas de la generación anterior, digamos personas que se corresponden a la generación de nuestros padres y abuelos, y en estas imágenes se señala que agradecen a las nuevas generaciones por su valor para hacer frente a los gobiernos actuales. Algunas de estas imágenes saludan incluso a la cobardía de las generaciones anteriores. Pero desde mi perspectiva, esto creo que lo podemos poner un poco en entredicho, porque no sé si en realidad seamos una generación más valiente y más crítica que las anteriores. Lo que podemos decir es que nuestra generación tuvo la posibilidad de convertir la Internet en un canal de participación política. Las generaciones anteriores no contaron con esto, se ajustaban a los canales que dice el PRI que había, pero en realidad eran canales limitados y todos controlados por el mismo PRI. Así que la pregunta obligada es, y ya para terminar, ¿qué habría pasado si las generaciones anteriores hubieran tenido la Internet? Porque el hartazgo social viene al menos desde los años 80 del siglo anterior. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.